apariencia. Tengo que ver cómo está el tono del paciente, cómo está su reactividad, ¿se consuela con la madre o no se consuela? ¿No? ¿Cómo está su mirada? ¿Es una mirada que está conectada o no? ¿Cómo está su llanto? Si está irritable de forma persistente o es un llanto débil, por ejemplo. Y si ya está en la etapa de que tiene un lenguaje establecido, ¿cómo es su lenguaje? ¿Ya? Por ejemplo, este paciente, ¿cómo lo notarían en cuanto a su apariencia? Su tono está disminuido, ¿no? Está así como en extensión de extremidades, ¿no? No podemos saber si está llorando o no. Aparentemente no está tan reactivo, ¿no? Este paciente, ¿qué tal su apariencia? Está hipotónico, ¿no? Está como letárgico, somnoliento, generalmente su sensorio no está adecuado. Y este paciente está, pero mejor que nosotros, ¿no? Más despierto ahorita que nosotros, ¿no? Está atento, está alerta, tiene buen tono, está sentado, está erguido, ¿ya? En la parte respiratoria, ¿qué vamos a ver? ¿Cómo está su respiración? Una respiración rápida, está superficial, usa músculos accesorios, tiene aleteo nasal, ¿no? ¿Cómo es su postura del tronco y del cuello? A veces hay pacientes que adquieren la postura del trípode, ¿no? Que es inclinar su tórax y elevar su cabeza para intentar permeabilizar por ellos mismos su vía aérea, sobre todo en obstrucción de vía aérea superior, por ejemplo. O si yo, sin escuchar con el estetoscopio, ya escucho ruidos respiratorios anormales, ¿no? ¿Qué ruidos podría escuchar? Estridor, sibilantes, quejidos, ¿ya? Entonces vamos a ver este paciente, ¿cómo lo ven? ¿Qué tal? ¿Qué le notan? Tiene su viraje, ¿no? Aquí, su dorsal, supraesternal, y aparenta, aunque tendríamos que tomarle la frecuencia respiratoria en un minuto, aparenta taquipnea, ¿no? Y el tercer lado sería el lado circulatorio. Y a veces aquí, cuando les decimos, ¿no? ¿Y qué más solicitar para ver el lado circulatorio de su triángulo? Nos dicen, quiero ver los pulsos, quiero ver los ruidos cardíacos. No, porque hemos dicho que triángulo solo lo hago mirando al paciente, mirando y escuchando, nada más. No he cogido el estetoscopio, no estoy tocando al paciente, solo lo estoy mirando. Y entonces en la parte circulatoria, en mi triángulo de evaluación pediátrica, solamente voy a ver cómo está el color de la piel. Si está cianótico, si está pálido, si está con cutis reticular, ¿no? Por ejemplo, ¿qué tal este brazo? ¿Qué les parece? ¿Cómo lo pondríamos? Cutis reticular, ¿ya? O piel marmórea, eso es lo que conocemos, esa coloración, esas velas equimóticas, es lo que llamamos cutis reticular, ¿ya? O no, no sabemos, ¿no? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Una vez que nosotros hemos valorado cada lado de nuestro triángulo, diremos qué lado está alterado, ¿no? O cuántos lados están alterados. Y de acuerdo a eso yo tendré un diagnóstico fisiopatológico, ¿no? El triángulo me va a decir, está fallando este lado, ¿no? Esta parte de todo su sistema está fallando, y ahí yo iré a buscar luego con el resto de mi examen físico qué es lo que causa esa disfunción, ¿ya? El triángulo no me va a decir cuál es el diagnóstico, no, me va a decir cuál es lo que está fallando y el riesgo de parada, ¿no? Entonces, si solo mi apariencia estaba alterado, ¿en qué debería pensar? En una disfunción del sistema nervioso central, ¿no? Entonces quizás podría pensar en una meningitis, en una meningoencefalitis, ¿no? Si solo está alterado mi parte respiratoria, dificultad respiratoria. Solo dificultad, pero si el respiratorio se une a la apariencia en alteración, ya no solo tengo dificultad, sino tengo insuficiencia o fallo respiratorio. Si está alterado solo mi lado circulatorio, estoy en un shock, pero todavía está compensado porque la apariencia no está afectada. Pero si la apariencia se afecta junto con el circulatorio, es un shock descompensado, ¿ya? Y si los tres lados están alterados, ahí sí voy llamando al código del paro, ¿no? Porque ese niño
tiene alto riesgo de entrar en parada cardiorrespiratoria. ¿Ya? Está en un fallo cardiorrespiratorio. Tengo que hacer intervenciones tempranas. Para esto me sirve el triángulo, ¿ya? No para hacer el diagnóstico. Porque yo puedo decir, está en dificultad respiratoria, pero puede ser una crisis asmática, puede ser una bronquiolitis, puede ser una neumonía, ¿no? Yo tendré que ir a buscar el resto de mi examen físico o buscar exámenes auxiliares que me ayuden a diagnosticar. Entonces, vamos a suponer que yo he hecho mi triángulo y por lo demás el niño está estable, ¿no? Si los 3 lados están normales, no están alterados, el niño estará estable. Y entonces ahí ya yo puedo ir a hacer el resto de mi examen físico con todo el tiempo del mundo y tranquilidad de ese niño, no necesita ninguna intervención temprana. Entonces dentro de ese examen físico, junto quizás con las funciones vitales, hago la antropometría de mi paciente, ¿no? Y es tomar el peso, la talla, perímetro cefálico según la edad, ¿no? Y el peso, para el peso, lo hacemos de acuerdo a la edad. Cuando son lactantes menores de 1 año, usamos la báscula, pero el paciente está en el cúbito supino. Cuando son mayores de 1 año, podemos sentarlos y pesarlos, pero cuando son mayores de 2 años, ya los pesamos en la báscula que tiene que estar de pie, ¿ya? Siempre en los mayores de 2 años así. ¿Cuánto es la ganancia de peso según la edad? Y esto es algo que también preguntábamos en NEO, ¿no? En los primeros 3 meses en la etapa neonatal de 20 a 30 gramos, pero fíjense, conforme va pasando el tiempo va disminuyendo la ganancia ponderal por día, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué creen? ¿Qué cambia aquí? Cambia su actividad física, ¿no? Se mueven cada vez más, hacen más cosas, ¿no? Entonces gastan más, tienen más gasto energético, ¿ya? Y la talla, ¿cómo hacemos la talla? Ya habrán visto quizás, o bueno, ahora que van a ir a los hospitales, que a veces usamos esta herramienta que es el infantómetro, que es una forma de medir la longitud de los pacientes menores de 2 años y cuando son mayores de 2 años los paramos así, ya en el tallito, ¿no? El infantómetro lo ponemos al paciente que es lactante, con la cabeza bien pegada a este tope y los pies tienen que ir en ángulo de 90 grados y mido cuánto es la longitud. Van a ver que en varias bibliografías, cuando son menores de 2 años, hablamos de longitud y cuando son mayores de 2 años, hablamos de talla, ¿ya? O de estatura. Por esa razón, por la forma como les medimos la talla. ¿Cuánto aumentas de talla? Fíjense, igual es la misma, ¿no? 25 centímetros por año, a los 2 años 12,5, a los 3 años 7, 8, y cada vez va disminuyendo un poco el crecimiento, la velocidad de crecimiento de los niños. Fíjense que en los primeros 2 años es donde tienen mayor velocidad tanto de ganancia ponderal como de crecimiento de talla. ¿Ya? Es una época en la que por esa velocidad de crecimiento, si no se les da el requerimiento nutricional adecuado, tienen riesgo de desnutrición. El perímetro cefálico, ¿cómo lo medimos? Con nuestra cinta métrica desde la zona de la glabela o de la zona supraciliar hasta la zona más prominente del occiput, ¿no? ¿En quiénes nos medimos? Hasta los 3 años nada más, ¿no? Hasta los 3 años, hasta los 36 meses. Y de acuerdo a eso podremos establecer si tiene un perímetro cefálico normal o si está en microcefalia por debajo del percentil 3 o menos 3 desviaciones estándar o por encima del percentil 97 macrocefalia. Luego ya iré avanzando en mi examen físico, ¿no? Y quizás lo primero que evaluamos en la endoscopía es la piel y faneras, ¿no? Y quizás esto ya lo he evaluado en lo que hemos mencionado antes, en el triángulo de evaluación pediátrica, ¿no? El color, si está pálido, si está cianótico, ictérico, ¿no? Cutis reticular, cianótico, ¿ya? Pero ¿qué otras cosas puedo tener en piel y faneras? Signos de deshidratación, ¿no? Las mucosas secas, fontanela deprimida, lágrimas escasas, signo de pliegue, que en forma normal debería de regresar inmediatamente y en los pacientes que están deshidratados, al menos moderado, demora más de 2 segundos.
también puedo presentar lesiones cutáneas, ¿no? Allí se les han puesto algunas fotos de algunas lesiones que podemos encontrar en pediatría. Pero lo importante de las lesiones cutáneas, que son bien frecuentes en pediatría, es que establezcan quizás estas características de las lesiones. Porque estableciendo esto, puedo llegar a mi sospecha de la etiología de forma más directa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué tipo de lesión dirían que es esta de aquí arriba? Son eritematosas, ¿ya? Pero ¿qué tipo de lesión? ¿Son máculas? ¿Son pápulas? Máculas, porque no veo que sobresalgan. No parecen sobrelevadas, ¿no? No tienen un borde así muy regular, parecen máculas, ¿no? Las máculas son como manchas, tal cual, ¿no? Pero no tienen bordes definidos y no son sobrelevadas. Las de abajo, ¿qué les parece? Máculas, no lo podemos tocar, ¿no? Quizás si los tocamos y están sobrelevadas podríamos hablar de pápulas, no, porque son muy grandes para que sean pápulas. Podrían ser de la E? de las E. Podrían ser abones, ¿no? Si están sobrelevadas. Y las de la E, Estas son vesículas. vesículas, ¿no? Claro. Si fueran más de 1 centímetro, ampollas, ¿no? Ampollas. Y sí tienen que ir decidiendo de qué tipo. El color obviamente también me va a ayudar, si es púrpura, si es eritematoso, y la distribución. Siempre tiene que describir forma, color y dónde está la lesión, ¿no? Y también preguntarle a la mamá dónde empezaron las lesiones y cómo se extendieron. Eso también me va a ayudar a llegar a la etiología. ¿Ya? El patrón también tiene mucho que ver con el tipo de la lesión. En pediatría van a ver buenas clases de dermatólogos, porque en pediatría vemos bastantes lesiones cutáneas. Y luego ya quizás empezamos lo que conocemos como ceja, ¿no? Entonces en cabeza y cuello puedo tener ciertas malformaciones de la forma, ¿no? Y las principales en el tamaño, microcefalias o macrocefalias, incluso el signo de sol poniente, ¿no? Que es con los ojitos van hacia abajo por la macrocefalia extrema que tiene el paciente. Y luego este es otro foco que vemos en pediatría y que no se nos puede pasar a explorar. Y a veces lo pasamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esta exploración es más invasiva en pediatría, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer? Ponerle el palo, ¿no? Ahí ponerlo bajo lenguas, ahí sujetarlo para verle con el otoscopio cuando son pequeños, menos colaboradores. Entonces van a ver que a veces esto lo hacemos, pero no lo hacemos al inicio, lo hacemos al final, ¿no? Porque es más invasivo. Entonces tengo que ver, ¿qué tengo que ver? Si tienen placas, eritemas, enantemas, así como vimos lesiones cutáneas, son los exantemas, pero cuando las lesiones son en mucosas, son enantemas, ¿ya? La otoscopía, como les mencionaba, a veces también lo dejamos para el final y tenemos que verificar que la membrana timpánica sea anacarada o transparente, que sea translúcida y que no tenga secreciones detrás, ¿no? Sino para ver si estamos dentro de una otitis, por ejemplo, en este caso, ¿no? Cuando la membrana timpánica esté eritematosa o agrupada. Y luego ya vamos avanzando en nuestra exploración física, semiológica y llegamos a aparato respiratorio. Como les mencionaba, hay algunas ocasiones que empezamos por aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente está ahí tranquilo, en brazos de la mamá, sin llorar, porque cuando nos ven lloran, podemos empezar a auscultar los brazos de la madre, intentar jugar con el paciente para poder auscultar los ruidos que queremos auscultar estando el paciente sin llorar, porque una vez que llora me va a dificultar justamente identificar esos ruidos, ¿ya? Entonces a veces van a ver que empezamos por aquí, al menos en la auscultación. Pero acuérdense que el aparato respiratorio no solamente es auscultar, ¿ya? También es la inspección, la palpación, la percusión y al final la auscultación. Así debería ser, ¿no? En la inspección tendría que ver la forma del tórax, si usa o no músculos accesorios, su ritmo respiratorio. Y a veces no hacemos esto en pediatría, pero hay que hacerlo igual, ¿no? La flexación, cómo está la flexación, si está disminuida, si hay crepitación o no, si hay puntos dolorosos también. El timpanismo, la madurez al percutir el tórax
la auscultación. Formas del tórax. ¿Cómo es la forma del tórax del lado derecho? ¿Cómo lo pondrían en su historia clínica? Es un pectus excavatus. Pectus excavatus, muy bien. Y pectus quilla, lo contrario que allá. Pectus carinatum, ¿no? Pectus carinatum. Y tendría que ver el patrón respiratorio y los ruidos, ¿no? Entonces aquí les voy a mostrar este video para que vean algunos de los patrones respiratorios que podemos ver en pediatría. Hoy no sé. No me he puesto aquí. Ahora sí. ¿Se dan cuenta del aleteo nasal? Fíjense en su nariz. Aparte del aleteo nasal que tiene este paciente. Quejido, ¿no? Está ahí quejándose todo el tiempo. En este se nota más, ¿no? En el quejido. Fíjense que ¿en qué tiempo inspiratorio es el quejido? En la expiración, ¿no? Como expiración. Porque por ahí quizás se podrían confundir con el estridor, pero el estridor suele ser ¿en qué tiempo? La inspiración. Tiraje intercostal, ¿no? Entre las costillas y el y también está taquipneico, ¿no? Retracción externa. Lo que pasa es que tiene una respiración también superficial y no se nota tanto. ¿Ya? Entonces, eso tienen que ir reconociendo e identificando a los pacientes para poder ir sumando sus signos y síntomas y poder elaborar sus síndromes. ¿Ya? Otra cosa que hay que tener en cuenta, y no solo la frecuencia respiratoria, sino en el resto de las funciones vitales, es que en pediatría es un poco engorroso porque los valores normales de las funciones vitales dependen de la edad, ¿no? Entonces no será lo mismo que yo tenga 60 de frecuencia respiratoria en un neonato que un paciente escolar de 5 años, ¿ya? Claramente aquí va a ser caliente, ¿no? A diferencia de un recién nacido, ¿no? Entonces, de acuerdo a la edad, yo podré hablar de taquipnea o de frecuencia respiratoria normal. Conforme va avanzando en edad, fíjate que disminuye hasta que en la etapa adolescente ya es en torno al adulto, ¿no? Los nuevos servicios. La tos. En pediatría, el aparato respiratorio, también evaluamos ruidos, ¿no? Y con la tos podemos también sospechar algunas entidades respiratorias, ¿no? Si la tos es expiratoria y paroxística, ¿no? Como que la mamá nos cuenta, el paciente empieza, mi bebé doctora empieza a toser, tose, no deja de toser, no le deja respirar ni de tomar aire y de repente al final vomita. Es una tos emetizante, ¿no? O al final hace un ruido, ¿no? Como para coger aire, es un gallo inspiratorio, ¿no? Típico de la tos felina, ¿ya? Esa tos en salva, así con gallo inspiratorio al final, emetizante y senosante. Si es productiva, nos podría hablar de alguna neumonía, bronquitis, etc. Y la otra tos quizás característica
metálica o perruna, ¿no? Característica del croup o de la meningitis aguda, ¿ya? Obviamente, si tienen otra secreción que no sea moco y es sangre, hablamos de hemoptisis infecciosa. Vamos a ver este paciente con tos. ¿Qué les parece? No puede parar de toser, ¿no? Empieza a toser y es una tos en salvas y al final de la tos hace un ruido. Hace un ruido, al principio se escuchó. Ese ruido, ¿ya? Ese gallo giratorio que hace por momentos cuando le deja respirar la tos, ¿ya? Se puede poner cianótico o entrar en apnea específica de la tos perítica, ¿ya? Por eso lo tenemos. Y entonces cuando vamos a la auscultación, tenemos primero que saber identificar cada uno de los ruidos que vamos a escuchar en los pacientes. Pero lo más importante, aparte de identificar si es crepitante, si es subcrepitante, si es ronco o sibilante, es que yo sepa relacionarlo con qué estructura de mi vía aérea está relacionado, ¿no? Porque si me hablan de crepitantes, yo tengo que saber que el problema está a nivel alveolar, que probablemente tenga que empezar en procesos de ocupación del alveolo, neumonías, congestión, etc., ¿no? Los subcrepitantes, que quizás es un ruido que escuchamos más en pediatría que en otros rangos etarios, me tiene que hacer pensar que el problema está en los bronquiolos, ¿ya? En los bronquiolos, que es esta vía aérea más pequeña justo antes de los alveolos, ¿ya? Características de los bronquiolitis, ¿ya? Los roncos es que ahí tengo secreción, sobre todo en vía aérea un poco de mayor diámetro, como los bronquios grandes, y los sibilantes, que también son frecuentes en pediatría, tengo que pensar que ahí el problema es en los bronquios de menor diámetro, ¿no? Está obstruido, por alguna razón hay obstrucción de esos bronquios. Luego ya pasamos al aparato cardiovascular, que como les digo, la ocultación también lo podemos hacer en casos de los padres, para que nos den escuchar, pero también comprende la inspección, ¿no? De mi precordio, si está normo o hiperdinámico, la palpación, sobre todo de los pulsos, y la auscultación, identificar soplos, el ritmo. Igual, en la frecuencia respiratoria, mi frecuencia cardíaca o mi presión arterial dependerá de la edad del paciente, ¿ya? Entonces, para eso tengo rangos de acuerdo a la edad y tengo que tenerlos en cuenta. En la palpación, tengo que palpar siempre, como lo están haciendo en la imagen de la derecha, el precordio. A veces ni siquiera necesito palparlo porque lo veo, y a veces el precordio está hiperdinámico. Yo veo el latido o el ciclo cardíaco a través de la piel, no veo cómo está latiendo el corazón a través de la piel. Y igual cuando lo palpo puedo comprobarlo, ¿no? ¿Qué pulsos voy a palpar? Sobre todo centrales, femoral y braquial, ¿ya? Femoral y braquial, sobre todo eso. Y cuando voy a auscultar, recuerden, ¿no? Que esto también lo habrán visto en adultos, los focos, ¿no? Los focos aórticos, pulmonar, tricúspide y mitral, para saber o relacionar de acuerdo a dónde yo escucho el soplo con la patología cardíaca, ¿no? Y cuando escucho los soplos tengo que saber describirlos, si son pansistólicos en toda la sístole, si es eyectivo, porque sobre todo es más llamativo a la mitad, si es protosistólico al inicio, tele al final de la sístole, si es protodiastólico al inicio, mesodiastólico al medio, tele al final, pues es un soplo continuo, ¿no? Que yo escucho tanto en la sístole como en la diástole. En pediatría habrán escuchado que a veces decimos, es un soplo inocente, ¿no? Un soplo sistólico inocente. ¿Cómo yo podría catalogar un soplo como inocente? Es relativamente frecuente. Y diferenciarlo de uno patológico, ¿no?
cardíacos normalmente en inocentes no hay mayor alteración, en cambio en el patológico pueden encontrar tercer, cuarto ruido o segundo ruido de todos lados, etc. No se irradian los inocentes, en cambio los patológicos sí. ¿Ya? Y a la maniobra de Valsalva los inocentes suelen disminuir. ¿Ya? Indicaciones de enfermedad cardíaca subyacente, pacientes que yo tengo que mandar al cardiólogo sí o sí, cuando tiene falla o retraso de crecimiento, claramente tienen dificultad respiratoria, dismorfias asociadas, soplo diastólico. Acuérdense, soplo diastólico, eso le tengo que mandar al cardiólogo sí o sí, cuando su intensidad es mayor o igual a 3, cianosis, obviamente si tienen otros signos de descompensación, pulsos periféricos anormales, o ruidos cardíacos de los lados o aumentados como el tercer ruido, cuarto ruido, antecedentes familiares de alguna cardiopatía importante o los soplos en edad neonatal, como ya hemos visto en las cardiopatías congénitas. Ya pasamos a abdomen, ¿no? Y en abdomen, ¿qué tenemos que ver? Igual, la semiología del resto de aparatos y sistemas, inspección, y ahí quizás hay que ver el color, si está distendido, si hay tumoraciones. La auscultación de ruidos hidrales, acuérdense que en abdomen hacemos auscultación antes que palpación o percusión para no alterar los ruidos. Palpamos y vemos si hay dolor a la palpación superficial y profunda. Y básico, ver si hay visceromegalia. ¿Ya? También hay que hacer la percusión para ver si hay timpanismo o matidez. Entonces, a la inspección, ¿qué les parece este abdomen? Está distendido, ¿no? Incluso se marcan ahí un poco las asas, ¿ya? Y también tendría que saber diferenciar tumoraciones de acuerdo a la localización. Puedo tener hernias epigástricas, supraumbilicales, umbilicales o hernias inguinales. A la palpación, siempre iniciar por la zona no dolorosa si es que el paciente acude por motivos de dolor abdominal. Y tomar en cuenta que el hígado en lactantes siempre escolares es normal palparlo como hasta 2 centímetros debajo de remolque posadero. Entonces, si usted palpa un lactante el hígado hasta 2 centímetros, es aceptable, normal, si es que no tiene alguna patología asociada, ¿ya? No lo catalogo como hepatomegalia. Y ya luego pasamos a la exploración neurológica. Y aquí hay un montón de cosas por explorar, ¿no? Como en la parte de adultos, el estado mental, el lenguaje, los pares craneales, el sistema motor, el tono, reflejo, sensibilidad, su coordinación, marcha y equilibrio, ¿no? Y les muestro así todos, porque cuando a veces hacemos los casos, ustedes pasan a la exploración neurológica y piden reflejos, ¿no? Entonces, acuérdense que lo primero que yo debo explorar en exploración neurológica es el sensorio, el estado mental. Eso es lo que me va a importar y lo que va a marcar también el estado de gravedad del paciente, ¿no? Quizás hay algunas cosas como el lenguaje, pares craneales, que ya es difícil en adultos, es más difícil de explorarlos en niños y no siempre los exploramos, salvo que vengan por un motivo de consulta específica, ¿ya? Entonces, como les digo, el estado mental, el sensorio es importante, básico. Explore de manera inicial en los pacientes pediátricos, ver si está alerta, si está somnoliento, si está letárgico o comatoso, ¿ya? Este paciente. Y tenemos el famoso Glasgow, ¿ya ven? Ustedes dicen, quiero ver el Glasgow. No es lo mismo que la edad pediátrica, ¿no? Pero hay un Glasgow adaptado a la edad pediátrica. ¿Adaptado en qué? En la apertura ocular, ¿no? En este caso, en los menores de 1 año, tengo que ver si responde a la voz, si responde al dolor. En la respuesta motora, en los menores de 1 año, ¿cómo lo relaciono de acuerdo al dolor y al contacto? ¿Ya? Diferente que en los mayores de 1 año, que se parece más a que en adultos. Y en la respuesta verbal, como ustedes comprenderán, pues en los más pequeños va a ser difícil, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el menor de 2 años, si sonríe o balbucea, el llanto, si es consolable, si llora ante el dolor, si se queja ante el dolor, ¿no? En cambio, los más grandes de 2 a 5 años que ya emiten algunas palabras, puedo evaluar si las palabras son adecuadas, inadecuadas, si llora o grita, si gruñe, ¿no? Y los mayores de 5 años ya son más semejantes al Glasgow que conocemos en los grandes. Pero sí tienen que conocer que si
sí tenemos un rango adaptado para la edad de pediatría. De forma rutinaria no lo pedimos, ¿no? Solemos evaluar el sensor. ¿En quiénes sí o sí evaluamos el Glasgow y por qué motivo se adapta a la edad pediátrica? ¿En qué casos? ¿Qué motivo de consulta haría el Glasgow? Traumatismo craneoencefálico. Ahí sí solemos puntuar el Glasgow en historia. O sea, para lo que fue inventado. Exacto. Pero en pediatría también. ¿Ya? Y por eso lo han adecuado. Pero así para ver otras cosas de manera rutinaria no lo solemos hacer. Para craneales, difícil, no lo hacemos de forma rutinaria tampoco, pero quizás en pediatría hay cosas que cambian, ¿no? Por ejemplo, para evaluar el segundo PAC, la visión, ya no uso una cartilla de SNEL con letras, pues, ¿no? Con dibujos. También para evaluar los campos visuales lo hacemos, intentamos hacerlo con muñecos o con estímulos visuales que sean llamativos para los niños. Los movimientos oculomotores sí también los puedo evaluar. El reflejo corneal generalmente lo hacemos tal cual como acercarle algo al ojo o con el TAP clavelar, que es intentar palparle, como tocándole nada más en la zona de la glabela, que es aquí, el paciente va a tener el reflejo de cerrar los ojos. ¿Ya? La simetría facial, eso sí lo solemos evaluar de forma rápida, sobre todo en los más pequeñitos, para evaluar el séptimo par. Y claro, a veces nos podemos encontrar asimétricos, pero no debemos de confundirlo con la hipoplasia del músculo depresor del ángulo de la boca, ¿no? ¿Cómo lo podemos diferenciar? Porque el resto va a estar normal, ¿no? O sea, la frente sí se va a arrugar en ambos lados, los ojos se cierran normalmente, los pliegues nasogenianos son simétricos, pero lo único que va a estar alterado es que al momento del llanto hay asimetría en la caída del ángulo del lado afectado, ¿ya? La succión, la deducción, la respiración me ayudan a evaluar el noveno, el décimo y el doceavo, y el llanto y el estridor el décimo también, ¿ya? Pero como les digo, no es algo que lo hagamos de forma rutinaria, salvo algún motivo de consulta específico neurológico, ¿no? Alguna ataxia, algún problema de asimetría facial o de problema de visión, etc. Luego ya pasamos a algo que sí exploramos más frecuentemente, que es la fuerza y el tono. Sobre todo el tono, ¿no? ¿Cómo está el tono de este paciente? Sí, eso no, sí, eso no. Hipertónico más bien espástico, ¿no? Está bien hipertónico. Y este paciente hipotónico, ¿no? Nosotros también hacemos este estudio de llevarle el brazo hacia el otro lado. Normalmente no debería pasar la línea media, pero cuando pasa fácilmente, como este paciente, tiene más grado de hipotonía, ¿no? La fuerza lo podemos hacer con las maniobras que conocemos en los adultos, ¿no? ¿Cuáles son? ¿Qué hacen en adultos para evaluar la fuerza? ¿Cómo se llama? Cassini, Barré, ¿no? Y lo solemos graduar de la misma forma, ¿ya? De la misma forma, del 0 al 5, viendo si es contra gravedad, contra resistencia, también lo solemos hacer así en niños. Y los reflejos, que tanto siempre cuando decimos exploren la parte de la lógica y van a explorar reflejos. ¿Todos los reflejos vamos a explorar? No. Tienen que tener en cuenta que hay algunos reflejos que ya van a decidir desapareciendo. Entonces, no, en 5 años si quiero ver el reflejo, no, pues ya no tiene, ¿no? Ya no debería. Ya debería desaparecer como a los 3 meses. Luego los reflejos osteoteminosos sí los solemos explorar, ¿no? ¿Me podrían hablar de qué? ¿Para qué exploro los reflejos? Para diferenciar si es lesión de vía piramidal o extrapiramidal, ¿no? En eso me va a diferenciar si es hiperreflexia o no. Y luego la marcha, aunque a veces no parece que las exploramos mucho en pediatría, sí, en el hospital de Red sobre todo deberíamos explorarla, porque sobre todo la marcha de puntillas en un niño que está en torno a los 3 años debería ser un signo de alarma importante, es un signo de alarma para parálisis cerebral, ¿ya? Entonces, aparte de otros signos neurológicos, ¿no? Puedo también tener la marcha táxica, ¿no? Que es quizás de las más frecuentes, que
marcha, que es esta donde el paciente amplía su base de sustentación, o sea que camina con las piernas abiertas, ¿no? Amplía su base de sustentación y puedo sospechar alguna neuropatía que esté causando esa marcha, ¿no? Quizás en pediatría es lo que más veo. Signos meningios, ¿no? Y esto es algo que sí hacemos de forma más rutinaria, y hacemos obviamente el Kerrich y el Kuczynski. ¿En todos los niños puedo hacer el Kerrich y el Kuczynski? No. ¿Quiénes no? ¿En menores de un año sí lo puedo hacer o no? No, no puedo hacer todavía. No me va a salir, no es valorable, ¿ya? Entonces, ¿cómo hago el Kerrich? Yo le elevo la pierna de forma recta, pero el paciente flexiona la rodilla de forma involuntaria, ¿ya? Y el Kuczynski, yo flexiono el cuello y el paciente va a flexionar la rodilla de forma involuntaria, ¿no? ¿Qué otra cosa puede evaluar en lo neurológico o en cabeza? Es la fontanela, ¿no? Pero la fontanela, ¿hasta qué edad la voy a evaluar? 18 meses. Hasta los 18 meses. Ya, eso también tiene que tenerlo en cuenta. De acuerdo a la edad de su paciente, irán a buscar un signo u otro, ¿ya? Pasamos a inmunizaciones. En las inmunizaciones es un dato de la anamnesis importante en pediatría y que siempre tienen que preguntar, ¿ya? Paciente que no tiene ninguna inmunización o inmunizaciones incompletas está en riesgo de patologías infecciosas importantes, ¿no? En primer lugar, que sepan cuál es la diferencia entre la inmunización y la vacuna, ¿no? La inmunización es el proceso por el cual el paciente llega a tener la respuesta inmune y la vacuna es la preparación en sí, ¿no? ¿De qué se trata? De una vacuna viva atenuada, inactiva, toxoide, etc. ¿Ya? Que es la que genera la respuesta inmune. Entonces, esto tienen que saber, porque a veces esto incluso, bueno, de cara para que ustedes lo sepan como médicos, pero también ha sido objeto de preguntas en sus exámenes de nada, ¿no? ¿Qué tipo de vacunas son? Si es una vacuna sobre todo inactivada o las vivas atenuadas, ¿no? Entonces tienen que saber que las vacunas inactivadas son gérmenes muertos, no han perdido su capacidad patógena, pero sí conservan su capacidad inmunogénica, ¿no? ¿Cuáles son los ejemplos de vacunas inactivadas? La antipolio, pero la que se administra intramuscular, la de la cepa Salk, neumococo, el DPT, ¿no? Difteria, pertussis, tétanos, la influenza, el hemófilus y la vacuna contra la hepatitis B, ¿ya? ¿Y cuáles son las vivas atenuadas? Estas vivas, como su nombre dice, son microorganismos vivos, bacterias o virus, pero que tienen bajos niveles de virulencia, ¿no? Han pasado por varios agentes para que pierdan su virulencia y conservan su capacidad inmunogénica, ¿ya? Ejemplos de vacunas vivas atenuadas: la fiebre amarilla, la antipolio, pero la oral, ¿ya? No la intramuscular como aquí. La rotavirus, la triple vírica contra sarampión, paperia, rubiola, el varicela y la antiamerina, ¿ya? Eso de cara a cultura general deberían saber. Y entonces, todas estas vacunas son las que nosotros le ponemos a los pacientes, ¿no? La BCG, la hepatitis B, la DPT, ¿no? Que esta viene como pentavalente, y a veces nos preguntamos, ¿y qué contiene la pentavalente? Difteria, pertussis, tétanos, hepatitis B y hemófilus influenza. Todo esto tiene una vacuna combinada, ¿ya? Y es la que se pone a los 2, a los 4 y a los 6 meses. La antipolio es la que solemos poner primero antes de la antipolio oral para crear cierta inmunogenicidad al paciente y cuando se le dé la oral no produzca casos de polio por vacuna, ¿ya? La de rotavirus, importante, también para evitar las formas graves de rotavirus. La antineumocócica, que es una vacuna inactivada, es un polisacárido conjugado porque incluye varias cepas, varios serotipos de neumococo. La triple vírica, que es un vivo atenuado, que es contra la varicela, que también es un virus vivo atenuado. La fiebre amarilla, que igual si ahora quisieran viajar a la selva y ya pasaron 10 años, la vacuna tienen que ponerse, o sea, no solamente se lo
La de la hepatitis A, que ahora hace pocos años ingresó en el esquema vacunal, antes no estaba, y la que ha ingresado también es la del virus papiloma humano, para los niños a partir de los 9 años. La influenza también, que incluso también la ponen en pacientes adultos. ¿Qué es lo que hay que saber de las vacunas? Primero el esquema, ¿no? Primero saber, entonces viene la mamá y ¿qué le toca? ¿Qué vacuna le toca? Eso tengo que saber, ¿ya? ¿Cómo lo voy a saber? Sabiendo el esquema de la vacunación, ¿no? Entonces, en el recién nacido, BCG y hepatitis B, esos siempre les ponemos, ¿no? O sea, nace y tienen que recibir la vacuna de la BCG y la hepatitis B. ¿Por qué le ponemos la BCG? Y seguimos siendo un país endémico de tuberculosis, ¿no? Entonces, ¿para qué les ponemos? Para evitar las formas graves de tuberculosis. ¿Cuáles son las formas graves de tuberculosis? Familiar, la meningoencefalitis por tuberculosis, ¿ya? Obviamente me protege solamente por un tiempo y luego pierde su inmunidad, ¿ya? Pero al menos en esta etapa neonatal y en los primeros meses de lactante nos protege contra las formas graves de tuberculosis. Y la hepatitis B también se tiene que poner idealmente en las primeras 12 horas, ¿ya? Luego a los 2 meses, ¿cuál recibe? La penta, que es la pentavalente que hemos dicho, difteria, pertussis, tétanos, hemófilos y hepatitis B. La IPV, que es el polio, antineumocócica y rotavirus. A los 4, las mismas, y a los 6, ya no recibe ¿cuál? Ya no recibe rotavirus, ¿no? Rotavirus. A los 7 meses la influenza, a los 12 neumococo, influenza triple vírica, su primera dosis y varicela. A los 15 meses, que aquí es donde se introdujo la hepatitis A, la antimarílica. A los 18 meses ya vienen los refuerzos, ¿no? ¿Refuerzos de cuál? De la polio, de la triple vírica y de la DPT. Y a partir de los 4 años también los refuerzos de la influenza, de la polio, si es que todavía no se ha puesto, y la DPT también. A partir de los 9 años, el virus del papiloma humano, ¿ya? ¿Qué es lo otro que tengo que saber de las inmunizaciones? ¿No? Porque las mamás la mayoría suelen tener su tarjeta y venir y cumplir con su esquema vacunal, pero hay otras mamás que no, por diversas razones, ¿no? Entonces, ¿qué hago cuando las mamás vienen y pasó el tiempo en el que se deberían haber puesto la vacuna? Tengo que saber estos datos, ¿no? ¿Hasta qué edad pueden recibir los pacientes las vacunas, ¿no? Esos son datos importantes. Están en la norma técnica de inmunizaciones, la última que es del 2022. Entonces la BCG, por ejemplo, nació en parto domiciliario, no le pusieron, ¿no? Entonces, ¿hasta qué edad puede recibir la BCG el paciente? Hasta los 12 meses, ¿no? ¿Y qué pasó si ya pasó un año? Hasta los 5 años, pero tengo que hacerle primero el descarte del virus, ¿ya? Porque puede haber tenido contacto, ¿ya? ¿Qué pasó si nació en parto domiciliario y tampoco se puso la hepatitis B, ¿no? Que es la que le ponemos a los recién nacidos? ¿Hasta cuánto le puedo poner? Hasta los 7 días, ¿ya? Idealmente en las 12 o 24 horas después de nacer, si no hasta los 7 días. La pentavalente, ¿no? ¿Hasta cuándo le puedo poner? Hasta los 7 años, ¿ya? La primera dosis. Y luego sigo las siguientes con un intervalo mínimo de 4 semanas. La IPV, que es la polio, ¿hasta cuándo le puedo dar? Hasta los 4 años. Y la polio oral, hasta los menores de 5 años. La del rotavirus, hasta los 8 meses nada más. ¿Por qué? ¿Por qué hasta los 8 meses? Eso sí está bien documentado, porque el rotavirus, a los 8 meses, entre los 7 meses y el año, hay un pico o una incidencia mayor de invaginación intestinal, ¿no? Entonces, por eso, más allá de esos 8 meses, como el rotavirus podría estar dentro de esa incidencia, no se pone a los mayores de 8 meses, ¿ya? Solamente pueden recibir hasta que cumplan, incluso en la otra bibliografía dice 7 meses y 29 días, ¿ya? Ya no pueden recibir. Neumococo, desde la captación se colocarán 2 dosis
con intervalo de un mes o de 4 semanas, y la tercera a los 12 meses, cuando es menor de un año. Pero ¿qué tal si es mayor de un año? Si es mayor de un año, solo le pongo una dosis, ¿ya? Y se aplicará la segunda dosis igual, después de un mes. De un mes, de intervalo de un mes. O sea, le pongo la primera dosis en el momento que lo capto y la segunda dosis a las 4 semanas. Menores de un año, le pongo los 2 dosis con intervalos de un mes igual y la tercera al año. Acuérdense, menores de un año, 3 dosis. Mayores de un año, solo 2. ¿Ya? La triple vírica, ¿hasta cuándo le puedo poner? Hasta los 5 años. ¿Ya? La DPT, menores de 7 años, igual lo vimos aquí parecido a la pentavalente, que también incluye la hepatitis A en los menores de 5 años y la fiebre amarilla hasta los 59 años. Todavía lo ponemos en adultos, ¿ya? Cuando viajan a la selva. Y la varicela, si es que no se ha puesto al año, que es cuando le tocaba, en menores de 5 años en caso de no haber recibido ninguna dosis. Entonces, esa es la forma como intentamos actualizar el esquema si es que el paciente ha perdido alguna de sus dosis. Hay que saber hasta qué edad puedo ponerse. Lo otro que tengo que saber de cara a informar a los papás es los efectos adversos de las vacunas, ¿no? Esos tienen un nombre que se llama ESAVIS, eventos adversos supuestamente atribuibles a la vacunación, ¿no? Estos ESAVIS pueden ser leves o graves, ¿no? ¿Cuál es lo más frecuente? Que sean los leves, los más frecuentes, que tenga reacción local, ¿no? Que tenga dolor, tumefacción, enrojecimiento. ¿Cuál es lo más frecuente que causa esto? La DPT, ya, bien como más un 50%. O sea, donde le aplican la vacuna se pone a rojo, incluso a veces nos hace confundir con una celulitis por los signos de flebosis que produce. Fiebre es lo más común, con casi todas las vacunas que el paciente puede tener. Fiebre, además también irritabilidad, malestar, síntomas inespecíficos, ¿no? Para el cual le damos, ¿qué le damos? Paracetamol. Y los ESAVIS graves. Se han descrito ESAVIS graves, que algunos están más relacionados con algunas vacunas, pero todos estos ESAVIS deberían ser causa de hospitalización. ¿Cuáles son los más graves? Reacción anafiláctica, ya, síndromes convulsivos, por ejemplo, con la DPT, ya, síndrome de Guillain-Barré también puede producir, por ejemplo, con la BCG diseminada, por la BCG también, pero en general, reacción anafiláctica, convulsiones, es lo que más solemos tener, ¿ya? Pero por eso hay que informar a las mamás, ¿no? No es que, no, le vamos a poner la vacuna, no le va a pasar nada, no, puede pasar, ¿no? Puede ser justo el paciente que le pase, aunque la frecuencia con la que esto pasa, como ven aquí el costado, es bajo, ya es bajo, en comparación con el beneficio que voy a tener de las vacunas. El último tema ya, requerimientos nutricionales y alimentación del niño. ¿Cómo? Ahí le tienes que adelantar el neumococo, ¿no? Los encapsulados. Ese esquema que les he mencionado es para, digamos, niños que no tienen ninguna patología, pero cuando son inmunodeprimidos, VIH, tienen otro esquema, ¿no? O los de bajo peso al nacer también tienen otro esquema, ¿ya? Requerimientos nutricionales y alimentación del niño menor de 2 años. Entonces, como vieron al inicio, su ganancia o su velocidad de crecimiento de peso y de talla, los primeros 2 años es mucho mayor la velocidad de crecimiento. Es una etapa crítica, crecen muy rápido y tienen altas demandas nutricionales, ¿no? Y por esa razón tienen más demandas, tienen más riesgo de entrar en desnutrición. Ya aumenta la morbilidad y puede afectar su desarrollo psicológico. ¿Cuáles son los objetivos en esta edad? Que obviamente yo le dé lo suficiente para que tenga un crecimiento de desarrollo adecuado, que cubra sus requerimientos de energía y nutrientes, que me vaya adaptando a la maduración secuencial de sus órganos y sistemas, y eso vamos a ver más adelante. Prevenir el exceso de déficit nutricional y contribuir a que sus hábitos en adelante sean saludables en cuanto a la alimentación. Si se dan cuenta, esta energía que ellos necesitan o sus requerimientos
requerimientos energéticos van subiendo conforme van aumentando en edad. ¿Por qué? Porque se mueven más, ¿no? A los 6 meses empiezan a estar con sedestación estable, a los 9 meses empiezan a gatear, al año ya están en bipedestación y luego ya empiezan a caminar, ¿no? Entonces su actividad física aumenta, sus requerimientos energéticos aumentan. La energía que proviene de la leche materna, solamente que quieran con leche materna, es insuficiente, ¿ya? Sobre todo a partir de los 6 meses, y el motivo por el cual empiezan con la alimentación complementaria. De igual forma, sus necesidades de hierro. Si bien es cierto, el hierro que proviene de la leche materna es relativamente insuficiente, sus reservas de hierro son mejores a partir de los 6 meses, y lo otro es que la biodisponibilidad de hierro en la leche materna es mucho mejor, ¿no? Se absorbe mucho. Pero a partir de los 6 meses, ahí quedamos con una brecha de requerimientos de hierro si es que no incluimos la alimentación complementaria. Entonces, no solamente necesitará como micronutriente el hierro, que es como que lo que enfatizamos más y ahora intentamos evitar o prevenir la anemia, pero también necesita vitamina D, zinc, calcio, que si el niño siguiera solo con leche materna no cumpliría esos requerimientos. Entonces, ¿en qué momento yo decido que el niño puede empezar con la alimentación complementaria? ¿No? Un niño que ya viene con lactancia materna exclusiva o con lactancia mixta o solo con fórmula, pero solo con lactancias a los 6 meses. ¿Cómo yo decido que a los 6 meses? ¿Por qué hemos decidido que a los 6 meses tiene que empezar con la alimentación complementaria? ¿Por qué no a los 4 o a los 8 meses? ¿Por qué no antes? ¿Por qué no después? ¿Por qué no esperamos al año? Aparte de sus requerimientos energéticos. Tiene que ver con su maduración psicomotora, ¿ya? A esta edad suelen sentarse ya sin apoyo, tienen buen control de su sostén cefálico, de su tono cervical, y va desapareciendo un reflejo que antes tenían para evitar atragantarse, que es el reflejo de extrusión. ¿Cuál es el reflejo de extrusión? Si ustedes le ponen algo, un objeto en la boca de un bebé lactante menor de 6 meses, suele botarlo con la lengua, ¿no? Suele sacarlo con la lengua, sacan la lengua de forma frecuente. Ese es el reflejo de extrusión. Pero cuando llegan a los 6 meses ya van perdiendo ese reflejo de extrusión, y entonces permiten que un cuerpo que no sea líquido como la leche materna vaya entrando en su boca, ¿ya? Normalmente vemos que ya a esta edad se llevan más cosas a la boca, los juguetes o comida, ya intentan o muestran deseo por la comida cuando están en la mesa con el resto de su familia, y a veces intentan también ponerse la comida en la boca, ¿no? Entonces esos son signos los cuales yo debería de ver en el paciente para saber si ese paciente está apto para empezar la alimentación complementaria, ¿no? Entonces, ¿bastará con que tenga 6 meses para yo empezarle? No, porque ¿qué tal si es un paciente con síndrome de Down que de por sí tiene hipotonía, ¿no? Y llega a los 6 meses y yo veo que no se siente estable? ¿Va a poder empezar con la alimentación complementaria? Quizás no, ¿no? Pero ¿hasta cuándo puedo esperar? ¿Hasta cuándo? Hasta las 26 semanas, ¿ya? La Organización Mundial de la Salud y varias sociedades de gastroenterología y nutrición de otros lugares del Reino Unido, de España, de la americana, no recomiendan pasarse de esa edad para empezar la alimentación complementaria, ¿ya? Entonces, ¿y cuánto es lo más temprano que yo podría empezar la alimentación complementaria? ¿No? En un paciente que veo que ya está sedestando a los 4 meses o 17 semanas, ¿no? Ahí es lo más temprano, pero siempre y cuando yo vea que su desarrollo psicomotor es adecuado como para que empiece la alimentación complementaria, ¿ya? Entonces va a depender de cada, no es que simplemente llega a los 6 meses y ya tiene que empezar, ¿ya? Ahora, ¿qué cosa le voy a dar? ¿No? Y acá hay varios mitos que yo creo que a veces algunos hemos venido arrastrando también a través de lo que nos han ido contando nuestras propias mamás o quizás nuestras abuelas o incluso también nuestros colegas, ¿no? Y es en cuanto a qué alimento no le tengo que dar, ¿no? ¿Conocen de alguno que no hay que darle a los bebés de 6 meses?
Azúcar, ya, azúcar no. ¿Qué más? ¿Qué cosa no hay que darle sí o sí que no? Nunca, nunca jamás. Sal, ¿no? Así como azúcar, sal tampoco, ¿no? Entonces es algo que la mamá cuando diga, pero doctora, yo le voy a preparar este pollo sin sal, que feo, no se lo va a comer, se lo come, porque el niño no sabe qué cosa es con sal, ¿ya? ¿Y por qué no le doy sal? ¿Por qué no le doy? Porque qué feo, ¿no? Y que usted coma pollo hervido nomás, pero ¿por qué no le doy? Porque ellos son más agua. No sé qué. Su función renal no está preparada para recibir la carga molar del sodio todavía. Entonces le voy a hacer un daño a nivel renal si le doy sodio. ¿En qué momento ya puede recibir algo de sodio? A partir del año, cuando ya comen de la olla común, ¿no? De lo que prepara su mamá para todos, ahí también come el bebé de un año, ¿no? Un año más, ¿ya? Pero a partir de los 6 meses no, tienen que prepararle para él, ¿no? Así, de sabido, como diría la mamá, ¿no? Sin sal, ¿no? ¿Qué otra cosa piensan ustedes o han leído que no se le debe dar? Ya, azúcar mencionó. ¿Pero algo más no le debemos dar? Gracias. Dile. No, ya. Corona. Ah, ya. Líquidos. ¿Y líquidos qué puede recibir el bebé de 6 meses? Agua. Jugos no. Agua puede empezar a recibir, pero el básico todavía tiene que ser a base de leche materna. Va a seguir recibiendo leche materna, así que lo recibía, ¿no? Y si recibía fórmula, ¿ya? Pero igual los líquidos deberían basarse todavía en la leche materna. Puedo yo ofrecerle agua, pero jugos obviamente que O si no quedan como. un esmirno. No, tampoco. Frutas. Frutas así, tal cual, partidas o. El agua de Alejandra. Con la botella de. ¿Algo más que ustedes conozcan que no le podamos dar a los bebés a partir de los 6 meses? Porque por ahí quizás hay un lado del huevo, el pescado, no. ¿No le damos? Sí, le das. Sí le damos, ¿sí? A todos. No, Parrilla. ¿por qué no? Vino. Hace tiempo, Vino. o hace algunos años, sobre todo en lugares, que no es nuestro caso, en lugares donde hay más incidencia de alergias alimentarias, sobre todo al huevo, al pescado, indicaba retrasar el inicio de estos alimentos, ¿no? Pero ya se ha visto en evidencia científica que más bien retrasar podría causar más alergias cuando se le introduce de forma más tardía. Entonces, no, varias sociedades de gastroenterología no recomiendan retrasar el inicio ni del huevo ni del pescado, ¿ya? Algunas sí, como la que tenemos aquí en la empresa, recomiendan que ¿Cómo cuando sabe? se inicia el huevo, Porque sí inicie pueden. con la yema y luego le van dando la clara, ¿ya? Pero hay otras sociedades Come que café. dicen, no importa el entero, no hay problema, o sea, tanto la yema como la clara, ¿ya? Pero ya no se recomienda que no, que llegue al año para recién ofrecerle el pescado, no, pueden ofrecerle desde temprana edad, ¿ya? Lo que sí, no sal, no azúcar, no jugos, obviamente, y no sopas. ¿Por qué no sopas? Porque se les encantan las mamás. ¿Por qué no sopas? ¿Qué cosa? Porque tiene un bajo contenido calórico, eso tiene de agua. Se llenan con el agua, pues, ¿no? Se llenan con el agua y el sólido que yo quiero que se coman no se come, ¿ya? Sopas no, puede ser papilla, o aplastarlo, pero sopas Un huequito. ¿ya? Leche de vaca. Leche de vaca, no, ¿a partir de cuándo le puedo dar leche de vaca? A partir del año, ¿ya? A partir del año. ¿Cómo le voy a dar? O aplastado, o triturado, picado, y ya segundos o de forma más de mayor tamaño, ya cuando está cerca de los 2 años, ¿ya? Lo ideal es que el niño lo coja con su propia mano y se lo lleve, ¿no? Quizás han leído por ahí esta técnica de baby led weaning, o sea, permitirle al bebé que él solo vaya introduciéndose los alimentos, pero hay que hacerlo supervisado, ¿no? Porque pueden tener riesgo de atragantamiento. No se le da al baby led weaning, a los que quieren esta técnica, que sean en trozos pequeños, sino tienen que ser grandes para que el niño pueda coger y pueda ir masticando de a pocos, ¿ya? Entonces hay que ser supervisado. Pero la mayoría de los otros niños empezamos aplastado, triturado, picado y luego ya en trozos más grandes. Ya. ¿Qué cantidad? Eso dice la mamá, que saber. ¿Cuánto? ¿Cuánto le voy a dar? Empezamos siempre 3
3 a 5 cucharadas, lo pueden decir en cucharadas o en relación a la cantidad del plato, la mitad del plato, un plato mediano, y luego voy a ir aumentando 5 a 7 cucharadas, 7 a 10 cucharadas. En el día, no, de acuerdo a la cantidad de comidas que le voy a dar, ¿no? Empiezo con 2 comidas al día, luego voy aumentando a 3, luego 3 más un refrigerio que puede ser media mañana, media tarde, y luego ya debería terminar en 5 comidas, ¿ya? Y lactancia materna, como les decía, a libre demanda durante ese tiempo, porque ¿hasta cuándo le puedo dar leche materna? ¿Cuántos años? Hasta cuando la mamá quiera, ¿no? Hasta cuando la mamá quiera. ¿Pero cuánto dicen? Entonces, ¿cuál es el objetivo con todo esto? ¿Hasta qué edad te dieron? Que tenga una exposición repetida, porque muchas mamás dicen, no, ya no le doy tal cosa porque no le gusta. ¿Cuántos días? ¿Cuántas veces? ¿Otro mamá? Pobrecita tu mamá. 8 a 10 veces. ¿Ya? Incluso una bibliografía dice que hasta 17 veces deberíamos hacerle un alimento al niño para decir efectivamente no le gusta, si lo rechaza. ¿Ya? Hasta 17 veces. Fomentarle el consumo de alimentos de temporada, evitar, lo que decíamos, ¿no? Frutas, bebidas, pero eso no solamente hasta los 2 años, ¿no? O sea, intentar que hasta los 2 años no prueben, pero luego de los 2 años ya es difícil porque están más pues expuestos, ¿no? Los invitan a los cumpleaños. No, pero a los cumpleaños. ¿Ya? Respetar las señales de hambre y saciedad, ¿no? A veces hay mamás que quieren que se termine el plato y eso hay que respetar en el niño. Dejar que el niño manipule la comida es un proceso justo, hay que explicarle a la mamá. Es un proceso que se va a ensuciar, no hay problema. Tenemos que acompañar las comidas con agua, no con jugos, ¿ya? Y evitar el uso de pantallas, porque muchas veces las mamás los ponen allí y con los dibujos, ¿no? Prendidos. Y nosotras no podemos como ustedes están viendo ahí sus series. Sí. ¿Qué lindo? ¿Ya, chicos? Bueno,